La paz de Dios, mis hermanos, damos gracias a Dios que nos permite estar una vez más con ustedes. Y bueno, un saludo cordial a toda la Iglesia Renuevo de Dios que nos ve por esta transmisión, a los grupos de discipulado. Que Dios sea con cada uno de ustedes y a todos los hermanos que nos siguen por esta transmisión. Los saludamos con un afectuoso saludo. Así que, mis hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión y que Dios nos ayude y nos dé entendimiento para escuchar su bendita palabra. Les voy a invitar a que en esta mañana, mis hermanos, escudriñemos las Sagradas Escrituras y abramos dos pasajes de la Biblia. Vamos a buscar el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes vamos a buscar el capítulo 14 y vamos a leer el verso 25. Posteriormente buscaremos el libro del profeta Jonás y leeremos el primer capítulo, los primeros 3 versos. Cuando lo encuentre, dele gloria a nuestro Dios. Y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabat, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. El otro pasaje es Jonás, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El tema, mis hermanos, en esta mañana se titula No huyas de la presencia de Dios. Y es que si algo nosotros sabemos es que nadie puede huir de la presencia de Dios. Y el cristiano eso lo tiene que tener bien presente en su vida, porque nuestro Dios no es un Dios de piedra, no es un Dios de yeso, no es un Dios de madera, mucho menos un Dios que esté o tenga una imagen en un estampado. Nuestro Dios es un solo Dios y único. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice la palabra de Dios. Él es el soberano, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de los señores, el único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, en quien ninguno de los hombres puede ver. A Él, mis hermanos, nosotros le damos toda la honra y toda la gloria y todo el imperio por todos los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios y todas las cosas están delante de su presencia y delante de su presencia están todas las cosas. Cuando el creyente comprende esta realidad, dejará de vivir de las apariencias y vivirá el camino verdadero. Porque Dios te muestra y me muestra a mí el camino verdadero. Dice el salmista en el Salmo 16, que Él es el que nos muestra la senda de la vida, porque en su presencia siempre habrá plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre.
De ahí, mis hermanos, que nosotros debemos considerar siempre nuestra consagración a Dios todos los días. Tradicionalmente, cada principio de año se hacen las consagraciones en nuestra iglesia. Por cuestiones de contingencia, no se podrán llevar a cabo en estas fechas, pero sabemos que nuestra consagración siempre se ha hecho desde que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Por eso, mis hermanos, debemos tener en claro que en este año no debemos empezar con meras intenciones, sino que debemos actuar acuerdo al propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, sea en un ministerio o sea en otro, debemos estar prestos siempre a atender la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Regresando al tema de esta mañana, he de decir que la mayoría de nosotros que hemos testificado del Señor y los que hemos predicado, hemos tenido la oportunidad de predicar a ciertas personas o a ciertos grupos de personas, siempre nosotros hemos tenido esa intención de que las personas se conviertan a Dios, que dejen su pecado y se vuelvan a Dios con todo su corazón. En esta mañana podemos ver que Jonás, en el libro de Jonás podemos ver que también tenía una audiencia, y esta audiencia fue una de las más receptivas de su época. Recibieron el mensaje con humildad, pero pareciera que esto no agradaría al profeta. No fue así lo que realmente quiso Jonás. La reacción que los ninivitas tuvieron en ese momento a la predicación de Jonás encolerizó a Jonás y dejó evidencia de la necedad que luego a veces nosotros tenemos por hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. A veces nuestra actitud, mis hermanos, es de egoísmo que nos lleva a creer que nosotros lo hacemos mejor, egoísmo que nos lleva a creer que nosotros tenemos el mejor método y llegamos a pensar que lo que nosotros digamos vale más a veces que las sugerencias que Dios nos da. ¿Por qué? Porque somos renuentes al llamado de Dios, porque muchas veces tenemos temores o tenemos miedos, porque también hay preocupaciones y muchas de ellas es al fracaso. Porque a veces tenemos temor que critiquen nuestro esfuerzo o porque simplemente no queremos aceptar que nos cuesta demasiado obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Por eso, mis hermanos, en esta mañana es bien importante que nosotros escuchemos lo que hoy quiere Dios darnos a entender. Y hoy el Señor quiere que aprendamos que pagaremos un precio muy alto si intentamos huir de Él. ¿Cómo saber esto? Simplemente lo que hoy vamos a narrar sobre la huida de Jonás y la contradicción a Dios, eso nos llevará a analizar en qué punto nosotros también estamos fallando. ¿Cuándo comenzó el hombre no querer ir donde Dios lo mandaba?
cuando ellos decidieron de su propia voluntad hacer lo que se les venga en gana. La palabra de Dios en Génesis 3 nos habla claramente que después de que ellos desobedecieron a Dios, dice la Escritura que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre el huerto, entre los árboles del huerto. Y Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? El hombre contesta diciendo que estaba en el huerto porque tenía miedo. Estaba desnudo y se escondió. Desde ahí, mis hermanos, podemos ver cómo, a pesar de tener la culpa, huyeron de su responsabilidad de enfrentar delante de Dios aquellas consecuencias. Y es que, mis hermanos, uno de los compromisos es aceptar con Dios que le hemos fallado y lejos de huir, lo mejor es humillarse ante la presencia de Dios. Las primeras acusaciones de Dios a su desobediencia fue, ¿dónde estás tú? Hoy te pregunta el Espíritu Santo, ¿dónde estás tú? Yo sé que esta pandemia ha roto muchas veces nuestra comunión con el templo, pero no debe ser así con nuestra vida espiritual. No podemos afanarnos en otras cosas sin dejar a un lado a Dios y a su bendita palabra. ¿Dónde estás tú en este momento? Así le dijo Dios a los primeros hombres. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? A la mujer le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Hay consecuencias cuando nosotros queremos huir de la presencia de Dios. Dios nos hace ver nuestros errores, pero muchas veces nosotros pensamos que no pasará nada. Dios le dijo a la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a tus hijos con dolor. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te prohibí que comieras, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Hay consecuencias? Claro que las hay, porque Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que éste labrase la tierra y lo echó fuera del paraíso de Dios. Y es que, mis hermanos, así como Dios vio la actitud de los primeros hombres sobre la tierra, así Dios ve las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Así Dios miró a Jonás y vio que su actitud no era correcta a sus semejantes. ¿Qué hizo Jonás? Evadió su responsabilidad y aún dice la Escritura que se enojó con Dios por no juzgar a los ninivitas. Capítulo 4, dice la Escritura que Jonás se afligió en extremo y se enojó. Y por eso dice Jonás, poniendo como excusa que se anticipó ir a Tarsis, porque él puso de pretexto, porque conocía que Dios era bueno y bondadoso y compasivo,
que él era lento para la ira y lleno de amor. Jonás sabía que el amor de Dios lo iba a cambiar por el perdón a ese pueblo. Inclusive Jonás se atrevió a decir: prefiero morir que seguir viviendo. Sus ojos estaban centrados en los hombres. Sus ojos de él estaban centrados en las personas, y muchas veces así nos pasa a nosotros. Pensamos que Dios no tendrá misericordia de aquellas personas, pero debemos entender que el único que tiene toda la autoridad y toda la soberanía para decir si esa o aquella persona es salva es Dios, no nosotros. Jonás centró su mirada en aquellos hombres. Nuestra mirada, mis hermanos, debe de estar siempre en Dios y no en las cosas. El mismo Señor Jesucristo, en Marcos 8:33, reprendió a Pedro porque Pedro estaba mirando otro propósito y no la de Dios. Le dijo: quítate de aquí, adversario, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es que, mis hermanos, el poner la mirada en los hombres es un grave peligro. No debemos guiarnos por las apariencias, no debemos guiarnos por aquellas cosas que nosotros vemos. Cuando Pedro puso su mirada en los hombres, el apóstol Pablo lo reprendió y dice la Escritura que le resistió cara a cara, porque lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era de condenar. Porque dice la Escritura que cuando venían los judíos ya no comía con los gentiles, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos, de los de la circuncisión. Y dice la palabra de Dios que Pedro simulaba, y a tal grado que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía que se hacía en ese momento. Gálatas 2:11. Podemos ver, mis hermanos, que todo esto que les estamos hablando en este momento es para que nosotros entendamos muy bien que Dios mira nuestra actitud. ¿Cómo actúa Dios cuando evadimos nuestras responsabilidades? Lo primero que hace es detener todas nuestras intenciones. Dice la Escritura en este pasaje del libro de Jonás que Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad que incluso se pensó que la nave se partiría. Así que Dios detuvo el camino que Jonás pretendía escapar. Dios, mi amado hermano, también nos descubre delante de los demás. Dice el pasaje 1 de ese capítulo que echaron suertes para ver por qué sucedía eso, y dice la palabra de Dios que Jonás resultó culpable. Dios, mi amado hermano, nos lleva
a reconocer nuestros errores y nos lleva a reconocer delante de los demás. ¿Por qué has hecho esto?, le dijeron a Jonás. Porque ellos, dice la Escritura, sabían que huían de la presencia de Jehová y él mismo se los había declarado. Muchas veces el creyente no quiere reconocer sus errores delante de Dios y Dios tiene que destapar la verdad delante de los semejantes. Las personas se dan cuenta. Inclusive, mi amado hermano, hay personas que militaban en el cristianismo y huyeron de la presencia de Dios. Y la gente les pregunta, pues si tú antes ibas a la iglesia, ¿y ahora por qué estás así? Si tú antes hacías esto y aquello en la iglesia, ¿y ahora por qué estás haciendo esto otro? Dios evidencia el error que nosotros estamos cometiendo. Y dice la palabra de Dios que Jonás sabía que por la culpa de él, esto estaba pasando. Y le dijo a los marineros, échenme al mar y el mar se calmará. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Y es que cada uno de nosotros, cuando nos apartamos de Dios, sabemos que gran parte de lo que pasa en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestro trabajo, en la oficina, que aparentemente estamos, pero no estamos, sabemos que es por nuestra culpa, por apartarnos de Dios. Hombres que ya no tienen la autoridad moral para corregir a sus hijos y han dejado que su familia se divida y ya no tienen control sobre su propia familia. Mujeres que se les hizo fácil coquetear con otras personas y dejaron su hogar y aún sus propios hijos. Jóvenes que coquetearon con el mundo y se han apartado del Dios verdadero para sumirse en las tinieblas. Jonás sabía claramente que era por su culpa. Por eso hoy, mi hermano, en esta mañana, si usted tiene un sentido de culpa en su corazón, pídale a Dios que le perdone, pero vuélvase a Él. Y Él, que es rico en misericordia, le perdonará. Dios nos va a sugerir y nos va prácticamente a dirigir a rendirnos a su voluntad. Dice Jonás en su oración que cuando su alma se desfallecía, se acordó de Dios y él sabía que su oración llegó hasta su santo templo. No es cuando nos pasan las calamidades, cuando nos acordamos de Dios. Hermanos, qué triste es saber que a veces nos acercamos a Dios por dolor y no con amor. Tienen que pasar ciertas circunstancias muy desagradables a nuestra vida para clamar a Dios y acordarnos que Dios existe. Por lo regular siempre lo dejamos en las últimas instancias. Y es que, mi hermano, Dios hace que las cosas sean para nuestro bien. Él desea y hará las cosas como a Él le agradan. Inclusive podemos ver que utilizó la vida de Jonás
para ganar aquellas almas en el barco y también para ganar a aquellos ninivitas. Dios preparó un gran pez para este varón por su desobediencia. Si tú huyes de tu compromiso con Dios, ¿qué tendrá Dios para ti? Hermanos, todo esto debe estar bien presente en nuestra vida. Cuando nosotros doblegamos nuestro orgullo y nos rendimos a Él, Dios nos librará de muchas aflicciones. No seamos necios en querer hacer nuestra propia voluntad. Obedezcamos lo que Dios en este año de gracia nos permita hacer. Dice la Escritura que Dios mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Eso simplemente demuestra que Dios tiene todo bajo control, que después de aquella agonía en el vientre de aquel pez, Dios nos libra y nos da una nueva oportunidad. ¿Cuál será tu respuesta ante este desafío que Dios tiene para ti en este año de gracia 2021? ¿Cuál será tu respuesta ante ese llamamiento a servirle y estar en sus negocios? Y es que a pesar de ser librado, Dios le muestra al hombre que siempre está en rebelión. Jonás así lo demostró. Incluso le preguntó: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tanto te enojas por aquello que ni siquiera tú sembraste? Son excusas luego las cosas que a veces nosotros hacemos y decimos. Dejemos todas esas excusas y seamos obedientes, seamos maduros espiritualmente y jamás insistamos oponernos a los planes de Dios, porque los resultados de esta historia que les acabo de contar es real. Nínive se salva, Jonás es humillado y Dios es glorificado. Qué hermoso, mi amado hermano, es saber que todo marcha al plan perfecto de Dios. No podemos hacernos oídos sordos, sino todo lo contrario. Debemos abrir nuestros oídos espirituales y escuchar qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dice la palabra de Dios que dijo Dios a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios conoce las cosas que han de venir para nuestra vida. ¿A quién nosotros tenemos que predicarle? ¿A quién nosotros tenemos que compartirle? Dios controla nuestra vida y permitamos que así lo haga para crecer en Él. Nunca podremos escapar de las manos de Dios. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Imposible, mi amado hermano, escapar
de su poder y de sus propósitos. ¿Quiénes somos nosotros para determinar lo que nosotros queramos? Si nosotros hemos decidido, mis hermanos, entregarle nuestra vida a Dios, permitamos que Él reine en nuestro corazón, porque nosotros simplemente somos creación suya. Dice el salmista que cuando vemos los cielos y la obra de sus dedos, y la luna y las estrellas que Él formó, entonces, mis hermanos, empezamos a entender que quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él. ¿Quién es el ser humano para que lo visite? No merecemos de su gracia. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios nos coronó de gloria y de honra, y todo lo puso bajo nuestros pies. Qué tan bueno es nuestro Dios, y quiere, mis hermanos, quiere que le demos la honra y la gloria con nuestra vida, porque suya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, la honra, las riquezas. Todas esas cosas, mis hermanos, proceden de Dios, y Dios domina sobre todo. Y en su mano está la fuerza y el poder, y en su mano, mi amado hermano, el hacer grande y dar poder a todos. Por eso en esta mañana, como creyentes, debemos entender que nadie escapa del propósito de Dios. Los creyentes que ya han muerto ya cumplieron el propósito de Dios, y los que hemos quedado estamos en ese proceso de cumplir las demandas que Dios quiere que cumplamos. Y si Dios nos ha preservado la vida, no es para que nos jactemos, ni para que nos sintamos más que los demás, sino para que nosotros en obediencia vivamos para Él. Imposible, mi amado hermano, escapar del plan divino. Por eso usted y yo debemos cambiar de vida. Por eso usted y yo debemos vivir para Dios, unidos a Cristo. La creación se rinde a su creación, a su creador. Pero muchas veces la criatura se resiste en obedecerle. Mi hermano, y muchas veces aún los hijos de Dios no queremos cumplir esos propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No podemos escapar del plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su nombre está sobre todo nombre. Y en ese plan perfecto dice la Escritura que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Así que, mi amado hermano, usted y yo estamos obligados a cumplir el propósito de Dios. Cada uno de nosotros debe tener en cuenta en todo lo que haga a Dios. Debemos someter nuestra vida a Dios y no resistirnos a ese llamado. ¿Cuál es el llamado que tienes en este año? Muchas veces has prometido servirle a Dios, pero siempre huyes de la responsabilidad. De labios muchos honran a Dios, pero el corazón de muchos está apartado de Él. Hermanos, no debemos resistirnos. La calamidad
llega cuando una persona no acepta y reta a Dios con sus acciones y sus palabras. Pero la Biblia es muy clara. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y se vuelva a Él. Jonás, aunque a regañadientes, tuvo que cumplir el propósito de Dios. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Cristo, mi amado hermano, cumplió los propósitos de Dios y estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y destruyó con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. El Rey de Reyes lo hizo. Fue crucificado y enterrado solamente para que en 3 días se levantara de los muertos. Cristo es el que vive para siempre, mi amado hermano, y su reinado será inmutable, será para toda la eternidad. A lo largo de la historia, muchos reyes han pasado y después le sigue uno y después le sigue otro y así sucesivamente. Pero nuestro Cristo, nuestro Rey, murió y volvió a tomar su trono por Él mismo. Llevó todo el odio humano que usted pudiese pensar. Lo llevó sobre sí para demostrar su inmenso amor para todo el mundo. Hermano que me oye, así como el Señor cumplió un propósito, trayendo aquellas buenas noticias, hoy también puedo decir que el Señor en la vida de cada uno de nosotros nos ha traído consuelo, nos ha traído amor, nos ha traído ánimo, nos ha traído paz. Nadie lo ha hecho como Cristo lo ha hecho. Y usted, mi amado hermano, es testigo de ello. ¿Por qué? Porque también usted ha resucitado a una nueva vida. Cristo nos ha dado una nueva vida. Y hemos resucitado juntamente con Él. Y algún día estaremos con Él. Así que, mi amado hermano, valore todo lo que Dios ha hecho hasta este momento por usted. Su sangre costó un alto precio. No es para que nosotros vacilemos, no es para que nosotros juguemos a ser iglesia, porque somos iglesia de Jesús, el Hijo de Dios. Así que, mi amado hermano, si Dios nos ha resucitado a una nueva vida, debemos consagrarnos a Él con todo nuestro corazón. Así que en esta mañana, desde ahí, desde tu hogar, amigo, amiga, hermana, pidámosle a Dios que ponga un espíritu que nos lleve a servirle con todo nuestro corazón, a no vacilar en nuestro cristianismo, sino todo lo contrario. En los años que nos resta de vida, vivir para Dios y para nuestros hermanos. Vivamos para Él y no busquemos
a Dios donde no está. Busquemos al que vive y reina por toda la eternidad, que es Jesucristo. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a consagrarnos de verdad. Que no pase un año más donde estemos huyendo de su presencia y de su voluntad. Ya bastante hemos tenido con esta pandemia. Ya bastante hemos tenido con estas restricciones. No podemos ser prisioneros de nuestra rebeldía y de nuestra necedad. Conságrate a Dios. Conságrate a Dios y dale los frutos de tu arrepentimiento. Cambiemos de actitud y vivamos para Él. Amén. Señor, en esta hora, permítenos morar en tu presencia, porque solamente ahí encontraremos la plenitud y el gozo en nuestro corazón. Que todas las cosas que hagamos, la hagamos con amor. Que nada de lo que te ofrezcamos, Señor, sea algo que a ti no te agrade. Que nuestro sacrificio sea nosotros mismos delante de ti. Te ofrecemos nuestra vida. Porque ¿quién eres tú, mi Dios? ¿O quiénes somos nosotros, Señor, para que tú te acuerdes de nosotros? Tú eres nuestro Dios. Tú eres, Señor, aquel que nos levanta con su mano de poder y nos guía a tierras de rectitud. Tú eres nuestro Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando este mensaje. Que ya no es tiempo de vivir de intentos, sino de levantarnos en el nombre de Jesús y predicar el mensaje de salvación y vida eterna. Aquel mensaje que salvó al pueblo ninivita. Aquel mensaje que sigue salvando vidas. Gracias, mi Dios. Nos consagramos a ti y te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra vida espiritual que tanto necesitamos. Bendice a cada uno de mis hermanos y sé tú, mi Dios, obrando en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Y sabemos